El pasado viernes 5 de abril, la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, publicó a través de las redes sociales un video para enlistar los logros que alcanzó durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, señalando que ahora buscará que los mismos logros obtenidos en la capital se vean reflejados a nivel nacional. Sin embargo, su paso por la capital estuvo envuelto en la polémica. Tal es el caso del metro, siendo el accidente en la línea 12 lo que marcó su imagen. Otros temas polémicos fue la inconclusa reconstrucción de viviendas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 y la crítica por la forma de atender la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 en 2020. En materia de seguridad, economía y política social, los resultados que entregó también fueron variados y no estuvieron libres de señalamientos. ¿Cómo evaluar la gestión de Sheinbaum en la Ciudad de México? En caso de que no haya garantía de que sea una adecuada gobernante para el país, ¿cuál sería la opción para el pueblo mexicano? Estoy más en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, los resultados que obtuvo y la posible línea que podría seguir si ganara la presidencia de la República, según lo demostrado en su anterior cargo público. Para hablar de este tema me acompaña Mauricio Merino Huerta, quien es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE, exdirector de la misma en el periodo de 2005 a 2011, ha sido profesor en universidades nacionales e internacionales, autor de diversos libros, entre ellos La democracia pendiente y la participación ciudadana en la democracia. Doctor Mauricio, buenas noches y bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias. Ahora, por cierto, dirijo el Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, hay que decir. Sí, sí, adelante. Y muchas gracias por la aclaración. Es un elemento importante. Nos acompaña también la doctora Vania Sánchez Trujillo, economía aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra en Economía por el Colegio de México, directora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales y especialista en Economía Urbana. Doctora Vania, un placer contar con usted en el programa de esta noche. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir la mesa con el doctor Mauricio. Bueno, entonces comencemos con nuestra charla de esta noche. Como sabemos, nos encontramos en medio de campañas para ganar distintos cargos de elección popular. El cargo que se disputa que mayor atención y recursos recibe es el de presidente de la República o presidenta de la República. Hay tres contendientes: Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano; Xóchitl Gálvez, de la alianza opositora conformada por el PAN, el PRI y el PRD; y Claudia Sheinbaum, del partido oficial Morena y sus aliados. Sheinbaum es la única de las personas contendientes que deja de forma inmediata la gestión y ha presumido sus resultados en esta gestión como garantía de que hará un buen papel como presidenta de la República, por lo que se hace necesario revisar con lupa cuáles son estos logros o cuál es el resultado que está dejando, que dejó como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Uno de los logros que más enorgullecen a la candidata son sus resultados en seguridad pública, mismos que fueron reconocidos por el presidente López Obrador, pero que han sido criticados por especialistas cuando ponen la lupa en algunos elementos específicos de este rubro. Doctora Vania, quisiera preguntarle específicamente por el balance de la gestión de Claudia Sheinbaum en seguridad. Bueno, antes de referirme directamente a la cuestión de la seguridad de la población en la Ciudad de México, quiero apuntar el elefante blanco en la habitación que tiene este planteamiento. Y es que la Ciudad de México es solo una parte de un sistema urbano mucho más grande.
La Ciudad de México no se explica sin su periferia, sin los casi 40 municipios del Estado de México que lo rodean y que forman parte del funcionamiento y de los problemas de la Ciudad de México. La división administrativa de la Ciudad de México, pues que abarca las 16 alcaldías que ya conocemos, pues es histórica, pero hasta cierto punto, dada la realidad actual, pues un poco ficticia. Y esto resulta muy conveniente porque varias estadísticas, digo muy conveniente para el reporte de la gestión, ¿no? Porque varias estadísticas, pues así resultan muy favorecedoras para la gestión de un gobierno solo de las 16 alcaldías, de los 16 municipios centrales de esta gran urbe. Y son resultados parciales, no reflejan la verdadera magnitud de los problemas que tiene la zona metropolitana. Pero quiero anotar algo más, no solo son parciales, también son sesgados, porque evidentemente el área urbana del Valle de México, en esta área urbana prima una enorme desigualdad económica. Está presente un alto grado de segregación residencial que ha aumentado incluso en los últimos años, que se ha acentuado sobre todo como resultado de este enorme proceso de gentrificación. Habiendo anotado esto, creo que la cuestión que se plantea en torno a la seguridad es crucial. ¿Por qué? Pues porque condiciona todas las actividades que se hacen en una sociedad, ¿no? Todas las actividades, ya sean de carácter económico, de carácter político, etcétera. Y por eso es fundamental hablar del asunto en el contexto electoral. Creo que es importante destacar que, amén de que la cuestión de la seguridad es un fenómeno complejo, difícil incluso de medir, porque tiene manifestaciones y grados muy diversos, sí podemos decir pues que a fin de cuentas está condicionado por los altísimos niveles de desigualdad. Las condiciones de pobreza, de vulnerabilidad que son persistentes también, sobre todo en la periferia. Y por eso mismo creo que es difícil que un gobierno local, incluso estatal, pueda combatir radicalmente un problema como el problema de la inseguridad. Pero entiendo, como así es la presentación, que se plantea así la pregunta, pues porque en varios foros la doctora Claudia Sheinbaum ha presumido los resultados de la Ciudad de México, en sus diversas manifestaciones, pero particularmente ha enfatizado la caída, la disminución de los homicidios por agresiones de hombres y mujeres, incluso haciendo énfasis en este segundo grupo de la población. Y dice ella que se han reducido, y esto de acuerdo con las cifras oficiales que reporta INEGI. Y dice INEGI que efectivamente entre 2021 y 2022 se registró una caída en los homicidios por agresiones en la ciudad. Una caída de más importante, de casi 30%. Y bueno, sin embargo, las dos estadísticas, tanto las estadísticas de homicidios por agresiones en general como las que se refieren directamente a las mujeres, han sido muy cuestionadas. Y han sido muy cuestionadas porque a la par que se registra una reducción en el número de muertes violentas, aumenta el número de muertes registradas por causas no determinadas. Cuando estas son consideradas, las muertes violentas, por ejemplo, de mujeres, no disminuyen. Y como este cuestionamiento se repite en algunas otras cifras de otros delitos. Así pues, las estadísticas han sido cuestionadas, no son claras, e incluso hay señalamientos claros de que han sido manipuladas para este efecto. Pero incluso, creo yo, que aún aceptando sin conceder que la reducción sea cierta, el gobierno debería poder explicarla con su política. En materia de política pública no bastan los resultados, también hay que explicarlos, explicar los mecanismos de las políticas y sus resultados es necesario para poder replicarlos. Y no es el caso, porque en las propuestas de seguridad que presentó como parte de su plan de gobierno nacional, la doctora Claudia Sheinbaum, no hay ni un atisbo de la política que se instrumentó en la Ciudad de México. Finalmente, porque creo que ya me alargué, quiero destacar dos elementos más rápidamente.
Creo que es importante destacar los resultados en materia de impunidad en la Ciudad de México. La probabilidad de ser castigado es fundamental para que una persona decida delinquir o no. En la Ciudad de México, en 2022, solo se identifica y se castiga a 9 responsables por cada 1000 delitos denunciados. Hay prácticamente una impunidad total para los homicidios, para los delitos de fraude, para los delitos económicos en general, para los delitos que se cometen en la calle, para los delitos de tipo sexual, etcétera. Ese es la impunidad, el altísimo grado de impunidad que quiero dejar anotado. Y segundo, bueno, la percepción de seguridad de la ciudadanía creo que es importante porque a fin de cuentas es la que mejor recoge la cifra negra de los delitos, ¿no? O sea, la que no está reportada en las estadísticas. Y bueno, también en cuestiones de percepción de inseguridad en la ciudadanía hay una gran desigualdad a lo largo y ancho, incluso de las 16 demarcaciones que conforman la Ciudad de México. Por ejemplo, hay zonas en las que sus habitantes se perciben más o menos seguros. Según las mismas estadísticas del INEGI, en el caso de la Benito Juárez, apenas 22% de la población encuestada dijo sentirse inseguro. En cambio, en Iztapalapa, el 72% percibe que en cualquier momento su vida, sus bienes están en peligro. Y creo que esto es importante porque la seguridad también, por tanto, resulta hasta cierto punto un privilegio para quien pueda pagarla en la Ciudad de México. Y dados estos resultados, creo que no pueden ser los resultados en materia de seguridad un estandarte en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, precisamente en estos puntos que menciona usted, doctora, es en donde no se dice nada cuando se presume las cifras de un supuesto combate efectivo contra la inseguridad. Y de esto mismo quería preguntarle a usted, doctor Mauricio, ¿cuál es el balance de la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México en el rubro de seguridad? Bueno, yo creo que lo ha expresado muy bien la doctora Vania Sánchez, a quien me da mucho gusto, ya lo dije antes, saludar y compartir este espacio con él. Le tengo mucho aprecio. Suscribo buena parte de lo que ha dicho la doctora. Añado algunas cuestiones. Creo que primero es difícil que se presente un éxito local en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar, por cierto, sin apelar, sobre todo en el caso de la doctora Sheinbaum, a la lógica federal. Yo recuerdo muy bien que al principio de su gestión, la doctora Sheinbaum fue más bien renuente, un episodio al menos, en el que prefirió mantener su propia dinámica policíaca dentro de la ciudad y se resistió a la entrada de las Fuerzas Armadas. Lo recordarán ustedes, pero pues, se derrotó muy rápidamente. Seguramente el presidente la llamó a cuentas y se incorporó la Ciudad de México muy rápidamente a la Estrategia Nacional de Combate al Crimen o cualquier cosa que esto haya sido, ¿no? Fue muy notorio además para los habitantes de la Ciudad de México ese cambio porque pues, empezó a notarse la presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina, en instalaciones clave de la Ciudad de México. Y sin embargo, la doctora Sheinbaum pues mantuvo de todas maneras una presencia importante en el tema con Omar García Harfuch. Creo que no es trivial decir esto porque el propio Omar García Harfuch, que se encargó de la seguridad pública en la Ciudad de México, aspiró a ser el sucesor de la doctora Sheinbaum en la capital del país, como ustedes recordarán, y ganó la encuesta de Morena. Pero le fue retirada la candidatura para otorgársela a Clara Brugada en razón del equilibrio de género que debe cumplirse de conformidad con la legislación electoral, y una de las entidades que tuvo que cambiar de candidatura por parte del partido oficial de Morena fue la Ciudad de México. Yo creo que la doctora Sheinbaum está muy convencida de que la labor de colaboración que se hizo con el gobierno de la República, con el presidente López Obrador, es una de las mayores ventajas que ella presenta. Y sí, sin duda, y fíjense qué interesante, esta elección
siendo una elección para suceder al presidente López Obrador, es sin embargo una que está cruzada por la presencia del presidente López Obrador, por su influencia política todavía muy fuerte. Y la doctora Sheinbaum se ha presentado a sí misma más que como una opción de cambio, más que como una opción de ajuste a las políticas actuales. Ella misma se presenta como el segundo piso de la Cuarta Transformación, como una continuadora de la obra de López Obrador, del presidente de la República. Así que yo creo que coincido con la doctora Vania añadiendo estos elementos, que es difícil presumir como propio algo que no correspondió realmente a la ciudad atender, sino al gobierno de la República y al presidente en particular. Ahora, añado, lo presume también seguramente porque, pues sí, a pesar de todas las desigualdades, la pobreza, los cinturones de miseria y la vecindad con el Estado de México, en la mayor parte del área metropolitana de la Ciudad de México, así se le llama, aunque la mayor parte es del Estado de México. A pesar de todo eso, sigue siendo una ciudad con mucha más, digamos, protección que otros lugares del país. Cuando uno compara, por ejemplo, Guerrero, Michoacán, cuando uno se asoma a Guanajuato, cuando uno ve Tamaulipas, pues claro que hay una comparación que favorece muchísimo a la Ciudad de México, porque allá la violencia se ha hecho muy fuerte. Leía yo hace un momento las cifras del Lantia Intelligence, ¿no? Esta casa de Eduardo Guerrero que estudia la violencia constantemente y con mucha precisión. Y sí, la Ciudad de México aparece, digamos, a mitad en la tabla, porque del otro lado, sin embargo, hay otras entidades como Yucatán, que es así, se han distinguido por tener un ambiente de seguridad mucho más consolidado, entre otras razones, porque ha tratado muy bien a su policía y porque ha sabido incorporar a las y los ciudadanos a la vigilancia de la seguridad pública sin vincularnos con la lucha contra el crimen organizado. Es decir, han sido capaces de separar la seguridad de la calle, digamos, de la convivencia cotidiana, del problema mucho más grande del crimen organizado, cosa que ya les decía yo en Guerrero, en Michoacán, en Morelos, se me olvidaba Morelos, etcétera. En estas entidades muy, muy violentas, pues no ha podido suceder. Están perfectamente entrelazadas la seguridad pública con las amenazas del crimen organizado. Eso creo. Entonces, pues está presumiendo, digo, la doctora Sheinbaum, si es que hay algo que presumir, porque efectivamente el problema de las cifras es muy debatible, pero está presumiendo un sombrero ajeno, no es el suyo, es el del presidente López Obrador. Yo creo que la doctora tiene otras cosas propias que debería subrayar, no es. Sí, sí, no precisamente seguridad es uno de sus fuertes. Y otro elemento que también es crucial para la ciudadanía en la Ciudad de México tiene que ver con el acceso a la vivienda y con los servicios públicos, especialmente el agua y el transporte público. Son dos cosas que son muy sentidas por la ciudadanía y que incluso en épocas recientes el problema del agua ha tomado un papel fundamental en el debate de la vida política y de la vida pública. Y en estos dos puntos hay momentos que podremos considerar críticos en la historia de Sheinbaum al frente de la Ciudad de México. En el caso del acceso a la vivienda, su firma con la plataforma de Airbnb, y por el lado de los servicios públicos, específicamente del transporte, pues la caída de un tramo de la línea dorada del metro de la Ciudad de México, que aún no cuenta con responsables señalados y castigados conforme a la ley por la situación acontecida. Y por eso quisiera preguntarle, doctora Vania, ¿cómo leer estos resultados, cómo considerar los resultados de la gestión de la doctora Sheinbaum en vivienda y en servicios? Yo quiero insistir mucho en esta realidad que rebasa con mucho a la Ciudad de México. Y quiero insistirlo particularmente ahora que se plantea la cuestión de la vivienda, porque de acuerdo con incluso con el Censo de Población y Vivienda de 2020, hay evidencia cuantificada
de cómo la Ciudad de México ha sido un expulsor neto de población. Y esto creo que tiene mucho que ver con el incremento del costo de la vivienda. En 2023, el costo del alquiler de la vivienda en la Ciudad de México está por encima no el costo, el incremento del costo del alquiler de una vivienda está por encima del incremento promedio nacional. En alcaldías centrales como Cuauhtémoc, el incremento incluso es del 35%. Si se quiere, dicen los portales estos de alquiler de vivienda públicos, que el promedio, por ejemplo, para alquilar una vivienda en Iztapalapa está en torno a los 9,000 pesos. Y es relevante, pues, porque porque los hogares en México perciben no suficiente dinero como para pagar este costo de los alquileres, e incluso es relevante porque 1 de cada 5 hogares en la Ciudad de México alquila su vivienda y el 15% la tiene rentada y solo un poquito más que la mitad la posee, la tiene en propiedad. Así es que el costo de los alquileres es relevante y creo que es un factor fundamental para explicar por qué la Ciudad de México y qué tipo de población está expulsando. El costo de la vivienda está más o menos, tiene el mismo problema, ¿no? El promedio del costo de la vivienda en México es de 3.7 millones de pesos, algo que suena imposible de pagar incluso para alguien que tiene un empleo con ingresos pues de hasta 5 salarios mínimos, por ejemplo, ¿no? Y en torno a las acciones, a las políticas de vivienda que desarrolló el gobierno de la Ciudad de México, yo quiero decir que a pesar de que algunas de estas acciones son originales, son vanguardistas, el gobierno de la doctora Sheinbaum se propuso realizar 100,000 acciones de vivienda en la ciudad. Incluso la mayor parte de estas focalizadas entre los hogares con ingresos de hasta 5 salarios mínimos. Y sin embargo, esto resulta muy insuficiente para las necesidades que tiene la misma población que reside en la Ciudad de México. Según las estadísticas de Evalúa, que es la Oficina de Evaluación de Política Pública en la Ciudad de México, en 2019 había 41,000 viviendas construidas con materiales de desecho o materiales poco resistentes en la Ciudad de México. Había hasta 100,000 viviendas que tenían techos con este mismo tipo de materiales. Había 207,000 viviendas que estaban construidas en zonas de riesgo como laderas o en suelos poco sólidos, pues sensibles, por ejemplo, incluso hasta las precipitaciones, como las que acabamos de tener en estos días. Y de modo que en relación con esto, las 100,000 acciones de vivienda que anuncia el gobierno de la Ciudad de México resultan muy insuficientes. Y en relación con los servicios de agua potable, de drenaje, de energía eléctrica, más o menos el tendido de la red, la cobertura de este tipo de servicios estaba más o menos hecha, casi al completo. En 2019, en torno al 95% de las viviendas contaban ya con el acceso o con la infraestructura de la red de este tipo de servicios. Sin embargo, las estadísticas en torno a la calidad, al acceso real a estos servicios, ya tú lo señalabas, en torno al acceso real de agua, pues deja muchísimo que desear. Dicen las estadísticas que 50% de los hogares con toma de agua, que tienen toma de agua al interior de la vivienda, no tienen el servicio, no tienen el servicio de manera regular. Hay 300 colonias en la Ciudad de México que se abastecen únicamente por pipas, mediante pipas. Y una pipa tiene un costo de 2,000 pesos. Entonces, nuevamente, el acceso a este tipo de servicios está mediado precisamente por tener o no tener el dinero suficiente para poder pagar. El consumo de agua
en este sentido, fíjate, también está marcado por la desigualdad, ¿no? Hay 8%, el promedio de consumo de agua en la Ciudad de México es de 150 litros diarios por persona. Ahora bien, hay 8% de la población que vive en la Ciudad de México que consume más de 350 litros al día. Solo 8%. Evidentemente, este 8% está localizado en determinadas colonias de la Ciudad de México. Así que el acceso de agua también está muy marcado por la desigualdad de la ciudad. Y la llegada, pues, de la doctora Claudia Sheinbaum, a pesar de los discursos, a pesar de las promesas, no combatió de frente esta enorme desigualdad en el acceso a los servicios urbanos que son necesarísimos para llevar una vida mínima, con los estándares mínimos de sanidad y dignidad humana. Es lo que yo quería destacar de la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum en este tipo de servicios. Sobre el transporte, pues si bien es cierto que se han hecho obras como la red de periféricos a lo largo de la ciudad, la red de los metrobuses que también se han tendido en la ciudad, es necesario decir que la calidad de estos servicios, la calidad del servicio del metro de la Ciudad de México también queda muy por debajo de lo que un gobierno como el de la doctora Claudia Sheinbaum prometió que haría. Sí, muchas gracias, doctora Vania. Estos elementos que menciona creo que son muy importantes para tener una panorámica de toda la gestión y lamentablemente se nos está agotando el tiempo. Entonces, doctor Mauricio, quisiera preguntarle a usted si puede ser la gestión que hizo en la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum Pardo un aval de su capacidad como gobernante, dados los resultados que hemos analizado aquí. Se ha mostrado por parte de usted y por parte de la doctora Vania que son elementos que no se pueden considerar de forma aislada con lo que sucede de forma nacional, con lo que acontece, lo que dicta la federación. Sin embargo, pues la labor que ella específicamente hizo, ¿qué tanto nos puede dar línea o claridad de qué se podría esperar de ella como gobernante de todo el país? Pues es una predicción difícil de hacer, la verdad, muy, muy difícil. Déjenme contarles una historia personal que creo que puede servir para ilustrar mi reacción. Yo tuve el privilegio de presidir el Consejo Consultivo de la reconstrucción de la Ciudad de México tras los sismos del 2017, de manera honoraria, un cargo estrictamente honorario. Y pues lo hice obviamente con mucho interés, pues por razones que no necesito explicar, todo el mundo lo comprende, creo. Y entonces estuve pues, varios años como presidente del consejo, interactuando con las personas, con la Comisión de Reconstrucción y con las personas encargadas de ese proceso. Y tengo que contar esta historia con franqueza. A mí me pareció que hicieron muy bien su trabajo durante la primera parte de la gestión de la doctora Sheinbaum. Vi varias virtudes. Vi primero un proceso de selección de colaboradoras y colaboradores basada en méritos, en trayectoria, no en amigos, o no solo de amigos, no solo de partidarios. Eso me causó muy buena impresión. Me causó muy buena impresión el hecho mismo de que me haya invitado. Yo no la conocía y me invitó por mi trabajo en materia de transparencia y combate a la corrupción. Justamente me dijo, si usted está ahí, pues me voy a sentir más tranquila. Y sí, me abrieron todas las oportunidades, creamos un fideicomiso especial, ustedes lo saben, se hizo un monto específico, visores ciudadanos, en fin. Bien, muy bien. Y no se metió, me consta, en nada que pudiera alterar o corromper el proceso de reconstrucción en esos primeros años. Vi también que hubo un intento sincero por corregir problemas como los que ya está mencionando la doctora Vania Sánchez. Por ejemplo, la mitad, yo aprendí eso, la mitad de las propiedades poco más o menos, ¿no? Pero poco, la doctora debe tener datos exactos.
alrededor del 50% de las propiedades carecen de papeles, son irregulares en México, en la Ciudad de México. Entonces, pues rentan o se acreditan como propietarios más bien de facto, porque no tienen los títulos de propiedad. Hay un problema jurídico gigantesco en la Ciudad de México y ahí tristemente el gobierno de la ciudad no se metió. Incluso fue uno de los principales obstáculos para la reconstrucción, porque tenías que acreditar la propiedad de casa o edificio que se te había caído o que estaba estructuralmente dañado, y la gente pues no tenía cómo acreditarlo, así que tuvimos que crear con el Colegio de Notarios e incluso apelar a la participación del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México para encontrar vías alternativas de justicia que permitieran agilizar el proceso de reconstrucción, porque de lo contrario, pues nunca habría sucedido. Habría tal caos jurídico que además, por cierto, se cayeron los archivos de donde se conservan los títulos de propiedad. Eh, en fin, y hubo muchísimos problemas al respecto. Luego, y esto lo quiero, también observé, por cierto, un interés sincero por aquella cosa del teleférico, que creo que ha sido un acierto, por cierto, en materia de transporte, y también por cuidar, por preferir, pese a que la doctora Sheinbaum fue la constructora del segundo piso del periférico cuando López Obrador era el jefe de gobierno, pues la doctora Sheinbaum se decantó al principio, repito, de su sexenio, por preferir la movilidad de las personas por encima de la movilidad de los coches, que es una cuestión sumamente importante. Y luego cambió. Esto es lo que quiero dar como testimonio. Luego vino la ambición presidencial, vino la profunda cercanía con el presidente López Obrador, y sí hubo un cambio dramático. Toda esta mecánica de ayudar, en fin, de poner un proyecto alternativo para la ciudad, empezó a girar hacia las políticas instruidas por el gobierno de la República. Yo mismo lo atestigué en aquella colaboración ad honorem que tuve. Y empecé a notar cómo la ambición política empezaba a derrotar la posición originaria, la que había defendido al principio la doctora Sheinbaum. Así que me quedé un poco perplejo, la verdad. Veo que hay ahora esta oferta de 1 millón, yo escuché, de viviendas para todo el país. Dice que la mayor parte serán entregadas a mujeres, en caso de que gane la presidencia de la República. Y veo que lo quiere hacer de manera directa, es decir, reconstruir aquello que en su momento hizo el Infonavit. Y sabemos, la doctora Sánchez sabe mucho más de esto, que hay en esa política de construcción directa de viviendas por parte del Estado enormes complicaciones, sobre todo para la gestión de los servicios públicos urbanos postreros. Se puede hacer la vivienda muy bonita si quieren, pero después hay que administrar los servicios, el transporte, en fin, los residuos sólidos, la luz, los drenajes, la seguridad. Y eso todavía no veo cómo lo está proponiendo la doctora Sheinbaum. Cierro, para no alargarme más. No sé con qué doctora Sheinbaum nos vamos a topar. Si con la primera parte del sexenio, que a mí me parecería bien, creo que hizo las cosas bien en esa primera parte, o con la segunda, que fue la vocera, la operadora, el canal de conducción de las políticas del presidente López Obrador. Esto último es la que la llevó a la candidatura y es lo que probablemente le haga ganar la presidencia, ser vocera del presidente López Obrador. Si esto es así, tendremos una buena gerente del país, pero no una presidenta, y eso sería muy triste. Eso es lo que yo creo. Ojalá se recupere, si gana, a Claudia Sheinbaum y se deje atrás esta lógica de ser vocera y correr a transmisión de otra persona. Sí, esto que usted menciona, creo que lo podemos constatar cuando revisamos cómo hubo un periodo en el que Claudia Sheinbaum dejó de estar en la Ciudad de México y empezó a hacer gira por todo el país, ya todavía en funciones, adelantándose al periodo en campañas. Y creo que es un elemento muy importante y a considerar dentro del proceso electoral en el que nos encontramos. Por último, doctora Vania, brevemente quisiera preguntarle por
la oposición como opción real para gobernar al país, ¿no? Y si no lo es, pues ¿qué le queda al pueblo de México? ¿Qué opciones se nos presentan? Brevemente, por favor. Voy a aprovechar el pie que dejaba el doctor Mauricio, porque el pueblo mexicano no debería estar tan a la expectativa de lo que quiera ser, del rostro que quiera mostrar, de la política que quiera hacer pues el presidente que esté al frente de México. Yo creo que es momento de que el pueblo de México agarre en sus manos sus intereses, que defienda sus necesidades, que exija que sean sus necesidades las que sean atendidas, más allá de los intereses personales de quien está al frente. ¿Y cuáles son las necesidades de nuestro pueblo? Nuestro pueblo necesita que se le garantice el acceso al empleo, a la alimentación suficiente y de calidad, a la vivienda digna, a una educación verdaderamente científica, a cultura, esparcimiento que verdaderamente contribuyan a la edificación de su dignidad como ser humano. Y si convenimos en eso, si convenimos en que el problema de los trabajadores de México, de nuestro pueblo, es que padece carencias de prácticamente todos estos bienes y servicios que son los que garantizan su dignidad. Y si a la vez anotamos que nuestra economía, a pesar de su calidad de economía en subdesarrollo, de economía en desarrollo, es la 15ª economía más grande de todo el mundo. Debemos convenir en que es necesaria una política de distribución de la riqueza, de una política más firme que encaminada a la mejor distribución de la riqueza en nuestro país. Y en este sentido, aún hasta la falta de empleo, la falta de desarrollo económico, la gran brecha de productividad que necesitamos saltar, creo que se vería beneficiada con esta mejor distribución de la riqueza y del ingreso en nuestro país. Y entonces, como decía, iba a aprovechar el pie que dejaba el doctor Mauricio para decir que lo que necesitamos es que los trabajadores de nuestro país sí construyan una opción política que enarbole como principio de gobierno una verdadera distribución de la riqueza. Y más allá de lo que haya ahorita podido hacer Morena o el gobierno de la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México, lo cierto es que lo que ha ocurrido es que las grandes fortunas de México se han hecho mucho más grandes, han vivido en jauja, han visto duplicarse sus fortunas, algunos de ellos, ¿no? Y lo peor es que esto ha ocurrido sin ningún atisbo de un malestar social importante. El gobierno de Morena en este sentido sí creo que ha prestado un muy buen servicio a los señores del dinero en México. Han logrado mediatizar muy bien la inconformidad y las demandas del pueblo. Y obviamente esto, aunque sí es cierto que lo han hecho con el discurso, con los programas, con las políticas de la dispersión de apoyos, así como la plantean. También lo han hecho con una campaña directa en contra de las distintas organizaciones sociales que hay en nuestro país. La doctora Claudia Sheinbaum anunció la desaparición del cuerpo de granaderos desde 2019 y aún incluso muy recientemente ocurrió la represión de un movimiento de personas que venden en el metro y que tienen discapacidad visual. Creo que este tipo de manifestaciones han dañado muy en el centro de los intereses y de las verdaderas necesidades del pueblo mexicano. Y como esa represión se pueden citar otras tantas ocurridas aquí en la Ciudad de México. Y yo sinceramente creo que la oposición tampoco está interesada en representar verdaderamente, en defender las necesidades y los intereses del pueblo de México. Creo que quien puede hacerlo es
el pueblo mismo mediante la toma de conciencia, mediante la organización política, mediante la construcción de un partido político que verdaderamente luche porque se conquiste el poder político para la defensa de sus intereses, de sus verdaderas demandas, de sus verdaderas necesidades. Y en este sentido, no hay en las opciones de esta elección quien lo esté haciendo, quien lo vaya a hacer, y creo que es una tarea pendiente todavía para el pueblo de México construir este partido político que enarbole sus necesidades y que lleve a la construcción de una nueva sociedad. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Creo que estamos en un momento que requiere de mucha atención de la ciudadanía, sobre todo pues para construir democracia, construir verdaderas alternativas que pues vayan un poco o vayan mucho en contra de la forma tradicional de hacer política en nuestro país, que como pues ya mencionaba el doctor Mauricio, pues en muchas ocasiones tiene más que ver con compadrazgos, con amiguismos, que con una solución profunda de las necesidades del pueblo mexicano, como mencionaba la doctora Vania. Creo que lo que nos toca como ciudadanía es estar atenta de los debates, por ejemplo, aunque en muchas ocasiones no hay verdadera presentación de propuestas profundas, pero ver qué están proponiendo, ver qué han hecho y pues decidir de la mejor manera, de decidir pues por la opción que mejor represente una solución a las necesidades y a los problemas principales de nuestro país. Agradezco mucho al doctor Mauricio por sus intervenciones tan valiosas, a la doctora Vania por su participación y a quien nos estuvo acompañando en esta ocasión en Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.